Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a la primera mesa titulada Fuentes uno, que estará compuesta por cuatro participantes, algunos presenciales y creo que dos y dos, ¿verdad? Presenciales y virtuales. Y bueno, ustedes cuentan con 15 minutos para presentar sus avances para que al final pues puedan tener, pueda tener tiempo de recibir los comentarios de la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo. Cuando les falten 5 minutos les aviso para ir contando el tiempo y ya cuando falte uno es ya prácticamente concluir. Y bueno, le doy la bienvenida en primer lugar a Erika Lorena Quinto Lorenzo, del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense, que nos acompaña a través de Zoom con el título de su ponencia Construcciones de Fuentes y Estrategias Situadas, un estudio interdisciplinario para la investigación de los sistemas municipales anticorrupción en el Estado de México. Bienvenida, Erika, y bueno, cuentas con 15 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ok, buenos días. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. No sé si ahí se vea ya la presentación. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Yo soy Erika Quinto, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio Mexiquense. Hoy quiero compartir una reflexión metodológica derivada de mi investigación sobre los sistemas municipales anticorrupción en el Estado de México, centrada sobre todo en la construcción de fuentes y estrategias situadas como parte del trabajo de campo. El estudio parte ve al fenómeno de corrupción como un fenómeno multicausal, y que como concepto involucra diversas prácticas de corrupción, diversas acciones. Entonces, desde una perspectiva organizacional, la corrupción llega a normalizarse a través de rutinas, redes formales e informales estables y en contextos determinados inclusive alcanza un carácter sistémico, es decir, cuando esta red es normalizada, estable, articulada y generalizada en diferentes sectores de la sociedad y gobierno. Entonces, partiendo de esto, incluso es al grado de capaz de evitar su detección y castigo. Por ende, al ser un fenómeno complejo o un wicked problem, como es llamado, pues es difícil su atención desde una sola arista, desde a partir de pocos actores. Por ello, parte de los mecanismos hoy en día son de carácter transversal, es decir, involucran a los diversos ámbitos de gobierno. En el caso de México, el combate a la corrupción se ha institucionalizado a través del ya conocido Sistema Nacional Anticorrupción, el cual pues tiene la intención de articular esfuerzos en los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, pues al ser una política de este carácter, no se traslada de una forma lineal, por lo cual surgen resistencias, reinterpretaciones y formas locales de implementación. Y bueno, es precisamente este ámbito donde esta política anticorrupción pues enfrenta grandes desafíos, ¿no? Grandes tensiones propias de los contextos locales, que podemos verlo inclusive también con algunos otros mecanismos en algunas otras áreas o problemáticas sociales. Entonces, la particularidad de esta estrategia es que define muy bien cuál es el modelo replicable en en los estados a través de sistemas estatales anticorrupción. Sin embargo, en el caso particular de los municipios, deja a las entidades la forma de vincular a sus municipios, ya sea a través de una participación por medio de sistemas municipales anticorrupción, a través de la réplica del modelo, o bien nada más como sujetos obligados. Y inclusive en estos casos, hay particularidades, como es el caso de Jalisco, en donde, digamos, deja criterio de los municipios crear o no sistemas municipales, pero en el caso del Estado de México es por creación obligatoria. Entonces, esto lo convierte en un caso particular de análisis y fue lo que me llevó en este caso a este tema de investigación, pues se enfrenta a una heterogeneidad que al igual que el resto del país, pues en los municipios, retos de implementación y pues una brecha evidente entre el diseño de la política y la implementación. En este caso, pues es precisamente que desde una lógica normativa, pues se asumen condiciones homogéneas en todos los municipios del Estado de México a replicar un modelo acompañado de dos instancias principales, un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. La ley establece la creación de estos comités con atribuciones aparentemente claras, pero bueno, persiste la duda sobre la efectividad real de estos mecanismos. En este caso,
Bueno, pues el estudio parte del hecho de que los sistemas confluyen dimensiones normativas, administrativas, políticas y sociales que, bueno, desbordan cualquier enfoque aislado. Por ello, desde el planteamiento teórico metodológico se asume un enfoque interdisciplinario en el cual también convergen un enfoque a partir de la teoría organizacional, la administración pública y teoría sobre implementación y gobernanza en red, pero sobre todo recayendo más en la teoría de organizaciones, en particular la reinterpretación organizacional. Y bueno, es así en el que la presente investigación se centra en dinámicas organizacionales que intervienen en la implementación de los sistemas, específicamente en los actores miembros del comité coordinador y del comité de participación ciudadana a partir de tres dimensiones de análisis: coordinación interorganizacional, vista esta en la forma en cómo los actores articulan sus decisiones, flujos de información entre sí, rutinas y adaptación de procedimientos, cómo las normas y lineamientos se reinterpretan en las condiciones locales, y poder relacional y veto, cómo ciertos actores influyen, condicionan o bloquean esta red y cómo en sí definen parte de la implementación de la política. Entonces, esto lleva a la parte de la estrategia metodológica, en donde parte del estudio distingue entre fuentes documentales y fuentes construidas derivadas de fuentes relacionales, es decir, en donde si bien la parte normativa define la estructura de la política, quién participa, qué instancias tienen que converger, sin embargo, ya al momento de revisar las dimensiones antes mencionadas, pues es necesario adentrarse a cómo observar las dinámicas organizacionales. Entonces, toma aquí que las fuentes pues no son insumos dados en sí, sino de que requieren estrategias situadas, es decir, un conjunto de decisiones y procedimientos adaptativos, en este caso, que permiten, como mencionaban hace rato, rastrear las fuentes de información para observar, registrar y dar sentido, en este caso, a los procesos reales de la implementación, donde la disponibilidad y el acceso a la información pues dependen directamente, en este caso, de las interacciones con los actores claves, condiciones locales y parte de las dinámicas organizacionales relacionadas directamente con las dos instancias que mencioné. En este sentido, pues las estrategias situadas permiten capturar prácticas, relaciones y decisiones entre los actores implementadores sin asumir que las leyes o las fuentes meramente documentales pues en sí sola reflejen las dinámicas de implementación. Y así pues ha permitido pues afinar también instrumentos de recolección de información como guías de las entrevistas, para las entrevistas semiestructuradas, plantillas de observación, entre otros. Sin descartar, claro, que la interpretación está condicionada por la posición desde la cual yo como investigadora pues puedo observar, y entonces es aquí en donde también interviene parte de mantenerte al margen como investigador y tratar de ser lo más neutral posible con lo que se está observando. Y bueno, cabe agregar que en un principio el acercamiento con los sistemas pues mostró pronto límites de una estrategia que al inicio estuvo centrada exclusivamente en fuentes documentales, por lo cual se recurrió pues a la observación y al registro de la práctica real que fue necesario, derivado de las particularidades del estudio, ¿no? Pues la implementación de los sistemas no se puede o no se da solamente en reuniones formales, sino también en redes informales, con flujos de información externos, donde los contextos locales pues moldean parte de las decisiones, a fin de reconstruir esta realidad organizacional que requiere de comprender las atribuciones formales, pero también un acercamiento progresivo y contextualizado, a fin de asegurar que la investigación capture tanto procesos normativos como prácticas efectivas. Y bueno, en este caso, pues lleva al punto de entonces cómo construir fuentes, ¿no? Cuando el resultado de la investigación, pues se pretende que no sea un reflejo solamente de las fuentes iniciales, sino más bien una reconstrucción situada de la realidad. En este contexto, pues las atribuciones están guiadas por la normativa que definen actividades, responsabilidades, de qué le corresponde a quién formalmente. Sin embargo,
hay funciones particulares como la coordinación, la difusión con la sociedad, gestión de redes de participación y el seguimiento en sí del sistema, pues puede comprenderse mediante el acercamiento directo con los actores, con observación no participante, con entrevistas semiestructuradas, a fin de que pues sea una investigación más flexible, reflexiva y contextualizada. Y en este caso, pues el tipo de información con las fuentes con las que se da cuenta de este fenómeno, pues son fuentes normativas versus relacionales. Es decir, si bien los informes, los avances, las reglas y el funcionamiento de la organización nos dice mucho, al momento de revisar los documentos es necesario también tomar en cuenta que estas no solo reflejan, digamos, que esa estructura normativa, sino que muchas veces también reflejan decisiones, conflictos, jerarquías y prácticas, inclusive rutinas históricas. En este caso, estas dos instancias, hay los integrantes de los comités de participación ciudadana, pues son esos, meramente ciudadanos y que tienen que trabajar con funcionarios públicos. Entonces, ellos como tal no tienen un lugar, un espacio físico en donde puedas recurrir directamente al actor para obtener la entrevista, sino que en varias ocasiones ha tenido que ser a través de redes en el cual ellos pues tienen la confianza de darte, digamos que esa información de cómo ellos planean sus actividades, que en sí puedes revisar planes de trabajo, sin embargo, el cómo se crean esos planes de trabajo, que son fuentes documentales, pues reflejan también decisiones, pues muchas veces algunas acciones de distintos sistemas municipales pues están más orientadas a la prevención, algunas más a la difusión del propio sistema, y esto tiene que ver con las decisiones internas que ellos toman y que ellos deciden, y esto pues ayuda a la reconstrucción de esta dinámica de esta dinámica organizacional que mencioné hace rato, que tiene que ver con la coordinación y también el poder relacional y veto. En este caso también pues las dinámicas de coordinación interna y las reuniones pues han sido relevantes debido a que pues es necesario rastrear cómo ellos realizan sus reuniones de trabajo, reuniones abiertas, con eventos también públicos, que no se refleja esto íntegramente en normas o actas, sino que es necesario observarlas directamente a fin de identificar pues quiénes participan, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo los actores articulan esas decisiones en la práctica. Esto, pues también hay ciertas limitantes en esta parte, dado la naturaleza de los sistemas, pues la rotación de autoridades y la continuidad institucional ha sido una limitante debido a que, por ejemplo, a inicios de este año hubo una transición derivada de los resultados de la contienda electoral del año pasado, en donde la mayor parte más bien todos los municipios mexiquenses, pues cambiaron de administraciones públicas. Entonces, ha sido complicado incluso rastrear algunos documentos debido a la que no hay una continuidad, y se pierden esa información. Por otra parte, bueno, recayendo en esto que mencionaba, perdón, de planes de trabajo y documentos, pues el acceso a ciertos documentos derivados de los comités, de ambos comités, no siempre es posible encontrarlos en consulta directa o archivos oficiales, ¿no? Dado que pues esta información se tiene que reconstruir, como lo mencioné, y hay una descontinuidad a veces de esta información y pues es necesario acercarse a los propios actores a fin de preguntar cómo ellos aprueban, aplican, en dónde están estos informes, pues en el caso de los comités de participación ciudadana, ellos utilizan como canal oficial Facebook, entonces ellos difunden ahí las actividades que realizan, por lo tanto a veces rastrear como tal los planes de trabajo, pues es necesario preguntarles directamente y entonces sí contrastar la información que se tiene y triangular para ver, digamos que tener estas dos versiones de cómo es el proceso de implementación. Y bueno, pues eso ha llevado a algunas conclusiones, algunos hallazgos y resultados preliminares que se han derivado de la investigación y que, aunque la investigación y el trabajo empírico se encuentran en una fase de construcción, pues los avances han permitido identificar cómo ciertas dinámicas, perdón, son clave en la operatividad de estos sistemas y sobre todo, pues que las estrategias situadas en este caso permiten captar la fragmentación y cómo ha sido la implementación en el ámbito local o desde la lógica del ámbito local y pues comprender que la implementación requiere también una mirada organizacional, es decir, reconocer los márgenes de autonomía,
de adaptación y poder que se capturan las diferentes trayectorias de implementación de de los distintos municipios del Estado de México. Y creo que, bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Erika Lorena Quinto Lorenzo. Ahora le damos el uso de la voz a Luis Ángel Vargas Reynoso, quien está estudiando el doctorado en Historia Iberoamericana en la Universidad de Guadalajara, quien nos va a presentar el tema Peripecias y vacíos ante la búsqueda de fuentes sobre las poquianchis, ¿no? Un tema también ahorita de moda. Bueno, Sí. ya está. Sí, no te pases. Está bien. Okay. Muy buenos días a todos. Pues agradezco la invitación a este espacio tan interesante sobre este coloquio donde podemos compartir tanto cuestiones sobre la construcción de nuestras fuentes, así como reflexiones. En este caso, bueno, yo les quiero leer algo sobre las peripecias, como lo pongo ahí, los obstáculos que he atravesado a lo largo de varios años para poder obtener las fuentes que he necesitado para mi trabajo de doctorado. ¿Dónde puedo cambiar la imagen? A ver, si quieres. Sí. A ver, ahora sí ya dale. Ok, bueno, dentro de parte del trabajo que estoy desarrollando, aquí les presento un objetivo simplificado a petición de mi director de tesis, el doctor Álvaro Fernández, donde básicamente persigo precisamente de una primera etapa comprender, ¿no?, cómo se construyó esta red de tratas de blancas auspiciadas por la corrupción, la doble moral social de aquella época por parte de este grupo criminal conocida como las Poquianchis, seguido por una crítica social en el cual podemos nosotros ver algunos atisbos del final del llamado milagro mexicano. En estos momentos estaba en campaña Díaz Ordaz, y entonces sale a la luz este crimen y bueno, puede opacar hasta cierto punto esta estrategia política del entonces partido hegemónico en nuestro país. Y finalmente, pues, entender las narrativas que se han construido a partir del crimen para producirse como un producto, valga la redundancia, de consumo y de entretenimiento dentro de la literatura, el cine, y actualmente se está transmitiendo o se transmite en streaming una serie basada en esta novela de Jorge Buenaventura. ¿Sí? Entonces, inicio Peripecias y vacíos ante la búsqueda de fuentes sobre las Poquianchis. Mientras narraba su historia y los demás esperaban las siguientes palabras que hilarían el punto culminante de sus recuerdos, Concepción Reynoso guardó silencio. Por momentos el ambiente se sumergió ante un vacío seco y la mirada fija de la narradora hacia la nada indicaban que quizás no se encontraba lista para detallar lo que seguía. En ese silencio, en la no articulación de las palabras que antes vociferaba en una transferencia de su memoria hacia el presente, Concepción dijo mucho. Porque, como lo dice Alan Corbijn, cito, el silencio muchas veces es palabra, pero es palabra que compite con aquella que se profiere oralmente. Cierro cita. Y no es menor que aquel silencio proferido por una mujer que presenció la muerte de una joven a manos de un ampón a quien le decían el Tepo, tuviera dificultades en recolocar las imágenes abstraídas desde el pasado para transmitirlas a su público cautivo. Concepción perdió a su abuela a raíz de este trágico suceso, pues con la impresión que ambas se llevaron al mirar que el Tepo tuvo una fría acción para arrebatar la vida de aquella mujer que solo buscaba su libertad, la anciana mujer que sostenía la mano de su entonces nieta cayó enferma. Su cuerpo solo resistió una semana. Ante un panorama como este, hay que comprender que los amargos recuerdos de Concepción forman tan solo una parte de la vasta memoria cultural que se ha impregnado en quienes conocieron, han sabido, estuvieron relacionadas, leyeron sobre e incluso fueron cómplices directa e indirectamente de las Poquianchis. Ellas fueron conocidas por ser artífices de una red de trata de mujeres a quienes secuestraban y obligaban a prostituirse con el objetivo de enriquecerse a costa, obviamente, de la integridad física y emocional de sus víctimas. Eran las hermanas Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela. Ellas fueron reconocidas a partir de enero de 1964 como las Poquianchis, un apodo que antes de ser arrestadas solo se le atribuía a María de Jesús, es decir, la Poquianchis, pero que medios como Alarma se encargaron de extender hacia las otras dos hermanas, pluralizando así el nombre y obteniendo con ello una banda de delincuentes que podían vender a su público, ávido por saber más de la recién destapada tragedia que cimbró a León y San Francisco del Rincón en Guanajuato y Lagos de Moreno en Jalisco. Armado con la historia de Concepción, se pretendió realizar una primera investigación en 2004,
con el objetivo de desarrollar a largo plazo un proyecto de titulación de tesis de la licenciatura en Historia. Una primera búsqueda de información se hizo en el entonces casi recién fundado Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, donde se encontraron algunas notas periodísticas del semanario Provincia. Sin embargo, ese medio informativo solo cubrió unos cuantos reportajes que detallaban en menor medida la tragedia, además de algunos anuncios publicitarios de asociaciones civiles y empresas que felicitaban al honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno por haber clausurado el antro El Guadalajara de Noche, propiedad de Delfina González Valenzuela. Dicha clausura se dio por los hechos de sangre donde murió el Tepo, hijo de la misma Delfina, el 22 de abril de 1963. Luego hay una especie de elipsis en el periódico Provincia, llegando al arresto de las hermanas González Valenzuela en enero de 1964. Otra posible veta de información se dio cuando el entonces director del Archivo Histórico Municipal de Lagos, el maestro Mario Gómez Mata, encontró los registros municipales de prostíbulos de aquella población, desde la época del Porfiriato. Sin embargo, la emoción se disipó cuando, al aproximarnos al año de 1943, los libros no tenían una secuencia lógica, es decir, una continuación. El libro que seguía al año referido antes era el de 1964. Justo faltan los registros del periodo en que las hermanas González Valenzuela estuvieron activas en Lagos de Moreno. Ante lo anterior, hay dos posibilidades. La primera, que dichos libros que comprenden el periodo de 1943 a 1964 hayan sido tomados como parte de las evidencias para los tareas que se llevaron a cabo e indagar en los secuestros, lenocinios y asesinatos, con el objetivo de construir argumentos para fincar responsabilidades contra las hermanas González Valenzuela y secuaces. La segunda posibilidad, que tales registros hayan sido desaparecidos con un propósito aún incierto. Tiempo después, se pudo recabar más información a través de otra mujer, María Concepción Rivera, quien proporcionó una perspectiva contradictoria con respecto a todos los elementos incriminatorios que pesaron sobre las poquianchis. De acuerdo con ella, Delfina y María de Jesús eran mujeres de corazón noble y una acérrima fe católica. Esto último es cierto, por lo cual, cada vez que alguien fallecía en el llamado Barrio del Panteón, cercano a la antigua zona de tolerancia Lagos de Moreno, ellas se encargaban de comprar el ataúd para apoyar a las familias dolientes. Aunado a ello, el Tepo era padrino de vela de su difunto esposo, Marcelino Vargas, con quien compartía tardes ahogados en alcohol y camaraderías de hombres de aquella época. María Concepción Rivera comentó que nunca hubo un altercado ni con Delfina, María de Jesús o el Tepo. Esta visión contradictoria llamó la atención no solo de quien suscribe la presente, sino también de la maestra Romina Martínez, quien fungió como un gran apoyo para ir desarrollando más la idea de concretar un potencial proyecto de tesis. Sin embargo, en 2005, los muros de intereses personales de quienes aún vivían y tuvieron nexos con las poquianchis detuvieron de súbito la búsqueda de información. Otros testigos de hechos y de acciones no estuvieron dispuestos a hablar, aunque una vez más, aquellos silencios decían más de lo aparente. Por fortuna del destino, otro vecino del barrio del Panteón, José Guzmán Romo, estuvo dispuesto a dar su testimonio como alguien que fue cliente frecuente de El Guadalajara de Noche. Sus palabras ahora transcritas se convirtieron en una fuente que ha sido cotejada y confrontada con testimonios de Concepción Reynoso, María Concepción Rivera y por supuesto algunas otras fuentes de primera mano. Sin embargo, en los siguientes años, del 2006 al 2015, los vacíos e impedimentos de acceso a otras fuentes de archivo para continuar con la investigación hicieron que no se pudiera avanzar más. Se obtuvieron algunos ejemplares de la revista Alarma resguardadas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con lo cual existió la posibilidad de crear un nuevo proyecto, esta vez para posgrado. Pero las negativas y renuencias en ese entonces de acceder al documento más importante, el expediente judicial que contenía los careos de los arrestos de principios del año del 64, apagó los ánimos. Aunque ahora, de 10 a 15 años después, el panorama ha sido diferente. Me deja. Ok. Perdón. Aquí. En términos metodológicos, la crítica de fuentes implica una descripción, en primera instancia, de la naturaleza del documento, o mejor dicho, del texto que iremos a tratar para nuestra investigación. Un escrito, un periódico, una fotografía, pintura, dibujo, una serie, película, documental o testimonio oral. Entendemos que cada texto tiene una creación de autoría, así como su propia intencionalidad e intensidad denotativa y connotativa, siendo que nos interesa más la segunda. Pero más allá de los aspectos heurísticos y posterior hermenéutica a las fuentes que pueden dar argumento a nuestra investigación, no solo hay elementos administrativos que sorteamos para tenerlos en nuestras manos, sino también elementos humanos.
Debemos decir que luego de una serie de impedimentos burocráticos, así como la paciencia de esperar el paso de los 60 años de rigor para que se nos diera acceso a cierta información de naturaleza delicada por el tema en cuestión, es decir, un crimen como el de las Poquianchis, enfrentamos también a la naturaleza humana. Aquí debemos decir que nos encontramos con algo llamado justamente gestión humana. Muchos documentos e información son resguardados con cierto recelo por intereses personales y subjetivos que atañen a los acontecimientos históricos o hechos en concreto, dado que la selección de una memoria histórica implica que también se crea una determinada narrativa de las acciones del pasado que den una cohesión e identidad social y cultural. Reinhard Koselleck explica esta idea al referirse que, cito, toda vida humana está constituida por experiencias, bien sean estas nuevas y sorprendentes, o por el contrario, de naturaleza repetitiva. Se necesitan conceptos para entender, para poder tener o acumular experiencias e incorporarlas vitalmente. Cierro cita. Por ejemplo, en 2009 se intentó acceder al expediente judicial del crimen de las hermanas González Valenzuela en el Archivo Histórico Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El encargado de aquel entonces explicó que ellos no tenían tal fuente, además de declarar que no era justo que la población fuera reconocida en el ámbito histórico solo por el crimen de las Poquianchis. Al parecer, la mayoría de las personas que queremos investigar los acervos de San Francisco del Rincón justo íbamos sobre el tema morboso en cuestión, dando así una especie de reduccionismo histórico a una población que tiene mucho más que ofrecer. Está, por ejemplo, los acervos franciscanos que tienen y aún no han sido explorados del todo. Se nos comentó que el expediente judicial se resguardó en Salamanca, Guanajuato. Por lo tanto, su ingreso como documento de acceso público en calidad de histórico sería posible en la capital del estado. Ante esta situación, buscamos contactar al Archivo Histórico de Guanajuato y luego de algunas peripecias comunicativas, por falta de conocimiento, se nos mencionó que ellos no poseían copia de tal expediente judicial, dado que éste se encontraba resguardado físico, se había resguardado de manera física en el Archivo Histórico de San Francisco del Rincón. Caímos en un bucle que duró al menos 13 años. Incluso la investigadora Fabiola Baileón Vázquez, quien también ha centrado parte de su trabajo en comprender el complejo tejido que implica el crimen de las Poquianchis, menciona en una tal pie de su trabajo titulado Prostitución, Lenocinio y Crimen, diferentes miradas en torno a las Poquianchis, que el proceso, cito, abarca 1,177 fojas que se encuentran en el Archivo Municipal de San Francisco Rincón, al cual no pude tener acceso. Así, es a partir del amparo o teniendo como referencia este documento que se hace la comparación con otras miradas. Cierro cita. Sin embargo, a raíz de la mención del juicio de amparo por Baileón Vázquez, solicitamos al archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acceso a dicho documento, teniendo una respuesta positiva al respecto en junio pasado de este 2025. Ya durante el verano, en unas visitas programadas a los archivos de Lagos, León y nuevamente San Francisco del Rincón, se lograron obtener varios documentos de naturaleza distinta. Periódicos como El Sol de León, el Heraldo de León, El Sol de Guanajuato, una vez más, Provincia. Además, se obtuvieron documentos de la correspondencia del gobierno municipal de Lagos de Moreno, como el juicio de amparo que promovió Delfina para reabrir el Guadalajara de noche, registros de prostíbulos reiterando el vacío existente entre 1943 y 64, y los libros de tesorería municipal donde se registró el negocio de Delfina y Eva, es decir, María Luisa, como giro de casa de asignación a partir de 1948. Y finalmente, luego de 14 años transcurridos, en San Francisco del Rincón se obtuvo el expediente judicial de los careos de las Poquianchis, siendo que comprenden un total de 2,065 fojas, muchos más que las mencionadas por Baileón Vázquez. En total de ese viaje se trajeron alrededor de 4,000 documentos digitalizados. Hay toda una tarea titánica para sistematizarlas. Pero un aspecto que no habíamos considerado en la trayectoria de investigación archivística, además de las implicaciones de una gestión humana, es el impacto trascendental que tienen las fuentes obtenidas sobre el caso de las Poquianchis. Si consideramos que durante los años en que se han emprendido trabajos de corte histórico, generalmente se han tocado, es decir, he tocado tópicos en torno a la Revolución Mexicana, el porfiriato, incluso de un cosmógrafo del siglo XVI, es decir, Enrico Martínez, es la primera vez que quien suscribe afronta el reto de desarrollar un tema de corte más contemporáneo y eso tiene matices y éticas de las cuales no se había sido consciente del todo. Partimos de la voz de Concepción Reynoso Almeda, quien tuvo a bien informarnos sobre sus vivencias cercanas a las hermanas González Valenzuela, así como de José Guzmán Romo, quien no tuvo reparo en describir su actuar como cliente del Guadalajara de noche, o bien de María Concepción Rivera, quien reafirmó una visión más empática y humana de las hoy conocidas criminales. Aún así, la investigación ha tomado un rumbo que la dirigió a un eco más cercano que las voces descritas con anterioridad. Luego de una entrevista presentada en el programa Cambios del periodista Leonardo Schrebel, fuimos contactados por una persona de la Ciudad de México. Lo llamaremos Tomás.
Se trata de un familiar de una víctima de las hermanas González Valenzuela, específicamente la hija de su tía abuela, una actriz de espectáculo y del cine de oro mexicano, de quien por encomienda al Tomás no ahondaremos por el momento en el nombre real de ella y su hija, quien fue secuestrada a la edad de 12 años. Al narrarme la situación, Tomás no pudo evitar derramar unas lágrimas, pues se trata de un silencio que ha rebasado la línea generacional de la tragedia en carne viva. Dado que, cito a Alan Corbijn, el silencio habla ante todo en la desgracia, entonces nos abraza, cierro cita. Sí podemos dar sobrenombre impuesto a la víctima, con el cual fue reconocida en el claustro obligatorio que pesó sobre su alma y cuerpo al menos por 10 años. Se llamaba Gema. De acuerdo con una primera investigación realizada a petición de Tomás, ella murió en junio de 1963 de una enteritis aguda no traumática y fue sepultada en la actual Ciudad de México. Acorde a lo narrado por Tomás, su tía abuela supo de ella cuando recibió una nota escrita en un trozo de papel, el cual le fue entregado por una de las pupilas que logró escapar de las Poquianchis, probablemente durante el escándalo de la muerte del Tepo. Si nos atenemos a lo que se describe en el expediente judicial durante los carreos de inicios de 1964, el Guadalajara de Noche, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco, fue clausurado por las autoridades municipales sin dar oportunidad de dejar salir a las mujeres que se encontraban dentro. Entonces, Delfina y María de Jesús decidieron sacarlas durante las madrugadas con ayuda de Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el Águila Negra, para llevarlas a una casa que tenían en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Eso fue a finales de abril de 1963, y los testimonios de las víctimas afirman que a partir de mayo comenzaron su calvario: torturas, desnutrición, hacinamiento, paupérrimas condiciones de higiene y muertes. Cuando la tía abuela de Tomás se enteró de que su hija estaba con vida luego de una década sin saber de ella, acudió a San Francisco del Rincón, donde, para su suerte, al llegar al domicilio que le indicaron algunos vecinos, no se encontraba Delfina ni sus secuaces. Ellos la apoyaron para sacarle y advertirle que se retirara del lugar antes de que los policías o el ejército se dieran cuenta de ello. La tía abuela pudo llevarla hasta la capital del país para ser atendida, pero por las malas condiciones que la encontró, falleció días después. Gema es un ejemplo de la trascendencia de las acciones del pasado, generando una memoria permanente por las heridas de un evento trágico y que pone sobre la mesa la relevancia de nuestro quehacer histórico, para no solo quedarnos en la mera descripción analítica de los sucesos pretéritos. Se trata de una memoria cultural viva que, para el caso que nos atañe, tiene su triste analogía con las desapariciones de nuestros conciudadanos que ocurren hoy día con día. Los silencios generacionales que abandera Gema para el caso de las Poquianchis no solamente implica una hermenéutica academicista que nos permite ver el pasado como algo lejano, sino también acercarnos a la viva presencia de nuestra actualidad. Tomás nos hizo una petición inesperada que permite una reflexión más profunda en torno a las explicaciones de los procesos históricos y heurísticos de las fuentes de primera mano. Encontrar una fotografía de Gema. La familia solo cuenta con una imagen de ella, que es la que están viendo. Una donde asoma sus ojos sobre los hombros de su madre, como aquella inocencia siendo custodiada por la de su progenitora. Finalizo comentando que también hay algunos aspectos a considerar dentro de las fuentes. La parte morbosa, que también ya la estudié en el primer capítulo, es el concepto del morbo y todo lo que implica su lectura, hace que haya una reducción en el análisis de las fuentes, o en el sentido de que muchos que han estudiado el caso se dedican solamente o se centran a los elementos más violentos o más escandalosos. Sin embargo, hay otro aspecto importante a considerar y son las mujeres desaparecidas de las que ya no se supo nada. Esto da pie también a entender las voces de las madres y los padres afligidos que estaban en búsqueda de estas mujeres y que cuando son arrestadas las hermanas González Valenzuela acuden a San Francisco del Rincón con sus fotografías para tratar de dar con estas mujeres. Esta es una parte, una variable que no ha sido estudiada, al menos en lo que yo he leído algunas de las fuentes, tanto de segunda mano, es decir, bibliográficas, como Fabiola Bailón Vázquez, el propio doctor Jorge Avento Trujillo Bretón, que en paz descanse, y algunos más que han estudiado el caso de las Poquianchis, quienes no se han centrado en estudiar también el impacto que tuvo en las familias. Pero esto va más allá, también tiene un impacto sociocultural. Sí, entonces, como lo decía ahorita el doctor Jaime Olveda, dentro de la investigación no había considerado tomar en cuenta estas voces familiares. Sí, pero lo voy a desarrollar también dentro de un subcapítulo para también considerar este análisis que trasciende más allá de lo político, sino que se aboga más hacia lo humano. Aquí podemos ver un par de imágenes. Estas son tan solo 2 imágenes de mujeres que desaparecieron. Sí, de las que ya no se supo más. Tengo más. He estado identificándolas a partir de una heurística en las fuentes hemerográficas. Incluso hay un hombre, si hay un hombre joven de 13 años, no traigo la imagen,
Sí, y esto da pie a los argumentos que decían los vecinos, que también los hombres eran víctimas de esta red de tratas, ¿sí? En las cuales si tú llevabas dinero, pues básicamente era una sentencia para ti, porque con tal de sacarte todo ese dinero, a ti como hombre, había posibilidades que pudieran quitarte la vida. Sí, entonces el caso, como dice Bailón Vázquez, es más complejo e incluso se hacen algunas comparativas con algunas redes de tratas de Argentina. Sí, hay una investigadora por allá que también está trabajando desde allá una analogía con las poquianchis y con ello podemos ver la trascendencia de este trabajo. Y para mí, y con esto cierro, me impacta mucho lo que me comentó esta persona, a quien yo ahorita por respeto lo llamo Tomás, no digo su verdadero nombre. En su momento ya él me autorizará, me dice que me va a autorizar a decir el nombre de la actriz, de su tía abuela, y por supuesto, bajo esta encomienda que me hizo de encontrar la fotografía de su familiar. Hagamos el cálculo, ella fue secuestrada de 12 años en 1953, más o menos 51, entonces no tiene ninguna foto porque hubo un altercado familiar por ahí entre su tía abuela y su ex esposo y el ex esposo destruyó quemó su casa y muchas fotografías, muchos documentos fueron destruidos y esto es una petición bastante interesante. Sí, bueno, yo cierro con esto y agradezco su atención. Muchísimas gracias a Luis Ángel Vargas por su presentación. Ya habrá tiempo para hacer algunos comentarios al final. Ahora le damos el uso de la voz a Betsabe Ivette Morán Alcántara, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense, quien nos acompaña de manera virtual y nos presentará el tema el cuidado como fuente y categoría de análisis en las ciencias sociales contemporáneas. Listo, ahora sí. Es que no me dejaba activar el micrófono, gracias. Buenos días a todas y todos. El día de hoy voy a hablarles sobre fuentes para revisar el cuidado y considerar el cuidado como una categoría de análisis para las ciencias sociales contemporáneas, no solamente en el campo de las revisiones de este tema, sino la posibilidad de ampliar su uso como fuente de saberes para el análisis de otros temas. En esa lógica, planteo que el trabajo de cuidados sostiene la vida cotidiana y la reproducción social. Sin embargo, ha sido históricamente invisibilizado y de alguna forma desvalorizado en diferentes niveles. En esa lógica y considerando que es en la cotidianidad en la que se pueden revelar diferentes desigualdades de género y en las que pueden aparecer inclusive desdibujados diferentes elementos entre lo público y lo privado, planteo dos preguntas centrales para esta intervención. La primera, ¿cómo construir fuentes capaces de hacer visible un fenómeno que ha sido históricamente relegado, ya lo había dicho, al ámbito íntimo o en su caso emocional? Y cómo volver documento, cómo documentar aquello que sucede en silencio, en tiempos de trabajo y en tiempos de vida personal, porque el cuidado está presente en todo el tiempo, es transversal y no necesariamente ocurren cohortes entre él y la vida de las personas. En esa lógica plantea una estrategia metodológica que pretende comprender el cuidado de manera situada, relacional y vivencial del trabajo no remunerado. Si bien es cierto, al día de hoy contamos con diferentes instrumentos que vislumbran de manera estadística su valor económico, su importancia social y que estos elementos, estas cifras han servido para llevarse y tomar decisiones en el ámbito político, en realidad no hay una revelación de la experiencia cotidiana del cuidado, no, hay una ausencia de la comprensión de las tensiones, de los significados que lo sostienen y por tanto hay que reestructurar la forma, esa es mi propuesta, en la que revisamos el cuidado. Entonces, desde una mirada crítica, lo que pretendo es articular con miradas desde la economía feminista, la sociología del territorio, la teoría de los regímenes de género de Bowlby, comprender el cuidado desde un entramado socioeconómico y político que está anclado al territorio. Y al estar anclado en el territorio requiere de diferentes esfuerzos y de diferentes aristas para ser revisado. En ese tenor, el enfoque que propongo es de corte cualitativo, comprensivo y que está orientado a reconstruir experiencias vividas y prácticas situadas de las mujeres. Lo que planteo es un muestreo en tres niveles. Primero planteé a partir de las estadísticas que nos revelan el valor del trabajo de cuidados no remunerado. Revisé a partir de un muestreo de carácter de casos extremos
qué entidad a mí me favorecía en la lógica de valor del trabajo de cuidados no remunerado, en su importancia para el ámbito nacional, qué estado me permitía obtener alguna característica particular de ese trabajo, dando por resultado el Estado de México. Y después hice un segundo nivel que fue un muestreo de carácter teórico que busca dar profundidad analítica, recuperando experiencias en contextos contrastantes, a partir de la revisión de lo urbano y lo rural, y con un eje particular que es la vocación económica, de la que voy a hablar en profundidad más adelante. Este muestreo también pretende ampliar los constructos teóricos sobre los regímenes de género y cómo estos están articulados a los regímenes territoriales de cuidado, desde las características que tiene el territorio, las mujeres que lo habitan, la dinámica de socialización del cuidado, la organización de este, e inclusive en un nivel de política, los espacios en donde se cuida, es decir, los espacios donde el Estado, como responsable de implementar políticas de cuidado, es capaz de incrustarse en el territorio y de ofrecer diferentes servicios, por ejemplo, comedores comunitarios, guarderías, etcétera. En ese sentido, la estrategia de muestreo de la que les hablo tiene 4 elementos que considero importantes. Primero, la selección de las localidades en un nivel municipal combina, como expuse anteriormente, criterios teóricos y empíricos que están orientados a capturar la heterogeneidad de los regímenes de cuidado que están situados en contextos con características predominantemente urbanas, semiurbanas o, en su caso, rurales. Una etiqueta que adjudico a este tipo de muestreo es una innovación en términos de abstraer una vocación que parece alejada del sistema de cuidados, que puede ser la vocación económica, y es revisar un poco cómo todas las actividades que se realizan en cualquiera de los niveles tienen una distribución de tiempo y responsabilidades que permean en la forma en la cual las mujeres cuidan. Entonces, revisar la vocación económica como elemento para seleccionar la muestra de investigación permite vincular estructuras productivas locales con regímenes de género y organizar el cuidado de una manera muchísimo más amplia. Para hablarles un poco sobre las localidades que resultaron de este muestreo en 3 niveles, hablo de 3 espacios. Uno que es de carácter urbano, donde hay alta densidad de cuidado doméstico intensivo, que es San Salvador Tlizatlali, que concentra una de las mayores poblaciones del municipio de Metepec. Santa María Ocotitlán, que es una localidad semiurbana rural con un régimen doméstico comunitario. Y finalmente Residencial Foresta, que concentra características urbanas de clase media alta con una mercantilización del cuidado. Y también planteo que esta estrategia de muestreo puede ser replicable, es decir, puede convertirse en un modelo que permita a otros investigadores que no necesariamente estudian el cuidado, pero que tienen limitaciones en fuentes estadísticas o limitaciones en conseguir datos en un ámbito muy reducido como son las localidades, para incrustar este tipo de observaciones y, a partir de elementos como la vocación económica, repensar la forma en la que se distribuyen otros fenómenos, en este caso particularmente el cuidado. Y una vez que logro hacer este aterrizaje, planteo que hay que estudiar a las mujeres particularmente. Entonces hay que revisar cómo las mujeres cuidan, y para eso defino las trayectorias de cuidado desde una forma relacional con el territorio. Entonces yo apunto que el cuidado se entiende como una práctica que lo he sostenido en esta intervención, que es dinámica, que es situada, que se transforma a lo largo de la vida y se transforma en función de las experiencias que tienen las mujeres en diferentes ámbitos, ya sea el económico, ya sea el laboral, el emocional, ya sea por algún hecho que suceda en su vida, y que esta configuración impacta de manera diferenciada en todas las mujeres. Es decir, hay muchas mujeres, hay muchos cuidados. Y esto también está transversalizado en el contexto territorial. En ese enfoque multinivel para revisar las trayectorias del cuidado, se pretende revisar
un elemento biográfico interno donde podamos reconocer a las mujeres en sus aspectos físicos, emocionales, simbólicos y verificar de qué manera estos elementos moldean la forma en la cual las mujeres cuidan. En el asunto individual y social, revisar los recursos, el empleo, la educación, la vivienda, aquellas redes con las que cuentan y cómo todos estos elementos se condensan para que las mujeres cuiden en su vida diaria de una u otra manera. Y en lo supraindividual, revisando las instituciones, es decir, ¿cuál es la intervención del Estado? ¿Cuál es la intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil para organizar el cuidado, para reestructurarlo? Sobre las entrevistas para conocer estos multiniveles, se está planteando en diferentes ejes de información, donde vamos a revisar, y lo estamos haciendo ya, la división sexual del trabajo, los arreglos domésticos, la inserción laboral, la disponibilidad de tiempo, infraestructura, servicios, redes de apoyo, las estrategias, la agencia femenina, la coordinación que existe en esta lógica. Y lo que proponemos es que el cuidado trasciende definitivamente lo doméstico, contiene historia, contiene memorias, contiene saberes sociales que son fuente de conocimiento, sí para el tema en sí mismo de cuidados, pero como lo dije hace un momento, para comprender otros fenómenos y otros hechos sociales. Entonces, propongo que el cuidado se sostenga como un eje de análisis, pero también como fuente en el sentido de que se convierte en un archivo de alguna manera viviente donde nos explican modos de hacer, donde sostienen la vida de diferentes maneras, donde resisten inclusive políticamente y económicamente, y enseñar cómo estos relatos atraviesan generaciones, atraviesan territorios y por tanto los moldean de diferentes maneras. Entonces, construir fuentes desde el cuidado nos convierte en un acto completamente político, también de carácter epistemológico, que nos obliga a repensar las ciencias sociales y que de alguna forma pues da voz a quienes históricamente han sido silenciadas. Hacer ciencia desde el cuidado implica entonces hacer un ejercicio con una imaginación colectiva que reconoce la vida cotidiana como un espacio central de conocimiento y de acción y que vale la pena revisar de manera innovadora, de manera también transversal y de manera multinivel. Entonces, cierro con esta lámina donde sostengo que el cuidado ha de ser objeto, método y fuente de investigación para las ciencias sociales en diferentes niveles y para diferentes temas de investigación. De mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Betsabe. Ahora le damos el uso de la voz al doctor Hugo Humberto Salas Pelayo, del doctorado en Historia en estancia postdoctoral, también de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a presentar fuentes judiciales para estudiar los conocimientos médicos en Guadalajara a finales de la época colonial. Muy bien, gracias. Sí, esta es la presentación. Gracias. Bueno, pues agradecer a los organizadores de este evento por haber aceptado nuestra participación. La ponencia que presento lleva por título Fuentes judiciales para estudiar los conocimientos médicos en Guadalajara a finales de la época colonial. ¿Lo habilitas, por favor? Sí. Bueno, este trabajo presenta las fuentes judiciales como una alternativa documental para estudiar el desarrollo de los saberes médicos en Guadalajara a finales de la época colonial, como una de las líneas de estudio que tengo. Las fuentes se localizan en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara y se componen por testamentos de médicos, por certificados también médicos sobre los enfermos y heridos e involucrados en los procesos criminales denunciados ante el Tribunal de Justicia, esto a finales de la época colonial. Las certificaciones describen las asistencias médicas que se brindaban ante un caso judicial. Iban desde la curación de heridas y escalabros, atención de lesiones delicadas, corrección de fracturas, localización y extracción de proyectiles provocados por objetos punzocortantes o por armas de fuego, amputación de algún miembro del cuerpo, la inspección anatómica que requerían los juicios por violación y el diagnóstico de la muerte a través de la autopsia. En el caso de los bienes de difunto, el estudio de las obras y libros localizados en las bibliotecas históricas, en este caso de la del médico Mariano García de la Torre, que en aquel entonces se desempeñaba como el facultativo del Hospital de San Miguel,
de Belén, lo que actualmente es el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, y también era el catedrático de la Facultad de Medicina de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Sirve como apoyo para estudiar los saberes y prácticas ejecutadas por uno de los facultativos, creo que más representativos de Guadalajara durante las últimas décadas del periodo colonial. Para efectos del trabajo puede señalarse que las certificaciones médicas fueron expedidas por un grupo de facultativos en Guadalajara desde los últimos años del siglo XVIII, momento en que se declara la intervención de los facultativos en los procesos criminales, entre ellos por Mariano García de la Torre. Estas fuentes nos permiten enfatizar las acciones concretas, la dinámica, las etapas de atención de los enfermos y heridos en el Hospital de San Miguel de Belén y en otros espacios de trabajo que se presentaron durante el periodo señalado. La certificación médica, incluida en los procesos criminales. Desde la última década del siglo XVIII se pusieron en práctica algunas acciones importantes que en respuesta a los procesos criminales seguidos por el Tribunal de Justicia de la Real Audiencia de Guadalajara permitieron a un grupo de médicos y cirujanos el desarrollo de la medicina y cirugía mediante el ejercicio de la asistencia y prácticas disectivas que requería el Tribunal de lo Criminal para dictaminar la situación de los agresores. En 1801, el intendente Fernando Abascal y Sousa determinó que los cirujanos del Hospital de Belén debían consignar sin demora alguna las certificaciones correspondientes sobre la esencia y gravedad de los enfermos y heridos del recinto, esto para darle seguimiento y desarrollo a los procesos criminales de la audiencia y deslindar responsabilidades en los agresores. Esta situación generó la elaboración de una serie de actas judiciales importantes que descubren detalladamente algunas prácticas que ejercieron los facultativos del hospital. La información contenida en las actas judiciales permite conocer cómo se ejercían las prácticas médicas. Además, proporciona el nombre y apellido de los individuos que reciben algún tipo de asistencia y el nombre de los facultativos que realizaban esas prácticas. Las certificaciones representaron la prueba elemental en materia criminal de las condiciones físicas en que se encontraban los involucrados, es decir, constató el medio para demostrar ante los jueces o alcaldes del crimen de la audiencia el grado de las heridas y causas de la muerte. De acuerdo al periodo de estudios, se han revisado alrededor de 150 actas judiciales y se han considerado entre las más importantes y sin destacar la existencia de varias más, un total de 99 casos en donde se consigna algún tipo de asistencia médica y práctica disectiva, sin pretender hacer una reconstrucción detallada de las disecciones anatómicas. Se trata de dar una visión general de la asistencia y presentar las que parezcan más importantes y representativas en la evolución del pensamiento médico. Hipótesis: se parte del supuesto que las disecciones e inspecciones anatómicas efectuadas en el recinto de Belén por este grupo de médicos y cirujanos representan las prácticas quirúrgicas que impulsaron el desarrollo de la medicina, aun cuando en el plan de estudios de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, fundada en 1792, se estableció y permitió la práctica médica en cadáveres. Estas no se realizaban con mucha regularidad. Sin embargo, se considera que las prácticas anatómicas, pero para fines judiciales, se convirtieron desde esta época, finales del siglo XVIII, en uno de los elementos prácticos más importantes del ejercicio de la medicina. A esto se agrega que ante la falta de continuidad y plena madurez del sistema de enseñanza médica, tanto de la misma universidad como del Instituto de Ciencias, y de las mismas prácticas que los alumnos deben efectuar con enfermos y cadáveres para su instrucción profesional, las disecciones que realizaron los facultativos para fines judiciales se convirtieron en uno de los medios que permitió desarrollar el conocimiento médico. El hospital, visto como una instancia de caridad, antes de abordar el proceso de desarrollo de la medicina en Guadalajara, a través de las prácticas médicas reflejadas en las certificaciones, es necesario señalar que el concepto medieval del hospital implantado en la Nueva España y que perdura a lo largo de la época colonial, no tenía como función primordial la atención médica, se pensaba más para el ejercicio espiritual, instancias de caridad, de expiación de culpas, por lo que no era necesariamente para enfermos, lo que se concebían para todo tipo de gente, pobres, desvalidos, convalecientes, peregrinos, para los que andaban sus hogares. Se tuvo como finalidad hospedarlos para que sus distintas necesidades fueran satisfechas, pero de modo primordial las espirituales.
Sin embargo, en estas instituciones también tenemos la presencia de médicos y cirujanos que desempeñan funciones secundarias. Respecto a las funciones desempeñadas por estos facultativos, existe una marcada diferenciación social entre los unos y los otros. Los médicos, por haberse graduado en la universidad, tenían más prestigio social que los cirujanos. Estos últimos, por ejercer un arte afectado con las manos, se menospreciaba su trabajo. Los médicos, haciendo uso solamente de la observación, indicaban el tratamiento que consideraban conveniente, no tocaban al enfermo. Cuando se debía intervenir físicamente para sanar algún padecimiento, entonces participaban los cirujanos, los barberos, los flebotomianos, sangradores, algebristas, boticarios, los practicantes de cirugía. Los cirujanos eran quienes realizaban las operaciones quirúrgicas y todo tipo de disecciones anatómicas sobre el cuerpo, como las operaciones y amputaciones. La siguiente acta judicial emitida en 1820 por el cirujano Ignacio Moreno, que se desempeñaba como facultativo del Hospital de San Miguel, hace referencia a la composición y estructura del cuerpo humano, siendo un ejemplo de la clase de certificación médica que se incluía en los procesos criminales ventilados ante el Tribunal de la Audiencia de Guadalajara. Y cito: don Ignacio Moreno, profesor de Medicina y Cirugía, certifico y juro haber inspeccionado el cadáver de Cristóbal Ramos, en que encontré una herida en la mandíbula inferior, otra en el codo derecho, otra bajo la tetilla derecha, otra en la parte superior izquierda de la espalda, otra sobre la tetilla derecha, otra en el antebrazo derecho, otra en el antebrazo izquierdo y otra en la espalda sobre la costilla verdadera y otra en el epigastrio. Las cuatro primeras interesaban los tegmentos comunes, las dos siguientes los tegmentos comunes, músculos y tendones subyacentes, la séptima los tegmentos comunes y músculos subyacentes, la octava fracturó la quinta costilla, penetró la cavidad del pecho y profundizó casi en todo su grueso interno de los lóbulos del pulmón derecho. La novela penetró en la cavidad natural y perforó uno de los lóbulos del hígado. Las cuatro primeras y la séptima no eran de peligro. La quinta y la sexta sí, la octava no eran mortales, y firma Ignacio Moreno en 1820 desde el Hospital de San Miguel en Guadalajara. Las prácticas disectivas realizadas por el grupo de facultativos representaron uno de los medios para dar solución a los juicios criminales y facilitaron a la medicina y cirugía de Guadalajara el avance de los saberes médicos, y con ellos uno de los medios por el cual se intentó profesionalizar, promover y renovar dicha actividad. Aun cuando cada disección anatómica realizada por los facultativos no representó una cátedra de cirugía y medicina impartida a los alumnos de la universidad, constituyó uno de los caminos fundamentales en la evolución del conocimiento médico tapatío. Aquí tenemos un cuadro: médicos y cirujanos que ejercieron en la Real Cárcel, en el Hospital de Belén y en la Real y Literaria Universidad de Guadalajara entre 1780 y 1824. 1824. Antes de estos, a través de estos registros se han determinado algunas categorías de análisis, el tipo de práctica que los facultativos realizaban sobre los enfermos y los nombres de los facultativos que la realizaban. El cuadro 1 indica el nombre y apellido y un total de 19 facultativos que laboraban en la ciudad en estas instancias. Se indica el lugar donde trabajaban, dígase hospital, cárcel y universidad, y por supuesto el grado con el que se desempeñaban. De este grupo destacamos la influencia de tres de ellos. Por un lado tenemos a Ignacio Moreno y Pedro Tramés, que durante la Reforma Médica de 1839 tuvieron cierta importancia para el avance de los conocimientos médicos, de los cuales tenemos consignado su historial quirúrgico. Y por otro lado, Mariano García de la Torre, que a mi parecer es uno de los facultativos más representativos de esa época. Sobre este facultativo es importante señalar que además de tener registradas algunas de sus prácticas médicas ejercidas en el nosocomio, también tenemos localizado su testamento en los bienes de difuntos de la Real Audiencia, y el estudio de su biblioteca arroja elementos muy significativos sobre las funciones que desempeñaba tanto en el hospital como en la universidad, fundada en 1792 por ser los espacios de su trabajo. Esta es la continuación del cuadro. Y vamos ahora con el estudio de los testamentos o los bienes de difunto. Con respecto al estudio de las bibliotecas históricas, Rafael Diego Fernández, estudioso del tema en cuestión, señala que, y cito: para apreciar el verdadero valor de una biblioteca colonial de finales del siglo XVIII, no basta tan solo aplicar el criterio cuantitativo relativo a la cantidad de volúmenes contenidos en la misma, o aún el cualitativo.
la cantidad de las obras mismas que conforman el acervo, sino también lo concerniente al o los propietarios del fondo en cuestión. Pues resulta altamente revelador el conocer, por ejemplo, si el propietario era un obispo, un oidor o un comerciante. El caso que tenemos, pues, es la del médico, el primer facultativo y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, fundada en 1792. Cuadro 2, títulos de obras más representativos según la biblioteca particular de Mariano García de la Torre. Según los inventarios de la biblioteca de Mariano García de la Torre, localizados en su testamento, se registra un aproximado de 280 títulos de textos de diversas temáticas, aunque sobresalen con evidencia los de medicina. En el cuadro se detallan un aproximado de 50 títulos que a nuestra consideración son los más representativos. Entre los títulos enumerados en el cuadro se encuentran los clásicos de la medicina como Galeno, Hipócrates, hasta autores europeos de la época, como el del médico español Martín Martínez y de algunos anatomistas y clínicos reconocidos de la época, Gerard van Swieten, Albert von Haller y Hermann Boerhaave, impulsores del nuevo saber médico, así como diccionarios y tratados en latín y francés de cirugía, botánica y farmacéutica, y algunos textos de epidemias de viruela. Si profundizamos un poco en estas obras y autores localizados en la biblioteca del médico, tenemos, por ejemplo, que de Hermann Boerhaave se registran 5 títulos de diferentes obras. Cabe recordar que Boerhaave era pionero y modelo en la enseñanza de la medicina en Europa, fue profesor de medicina en la Universidad de Leiden en Holanda, escuela clínica que se consideró el gran centro europeo de esa enseñanza. Como profesor de Leiden a Boerhaave en 1714, y cito, se le confió una nueva tarea, la enseñanza clínica a la cabecera del enfermo. Tal enseñanza había sido iniciado en Leiden en 1637, pero fue con frecuencia desatendida por los profesores a quienes se confiaba. En el verano de 1714, hacía ya más de un año que no se había efectuado ninguna demostración clínica. Boerhaave restableció la enseñanza clínica, elevándola a un nivel no alcanzado en ningún otro país en Europa. Él fue quien dio a la enseñanza junto al enfermo su lugar central y perdurable en la educación médica. Fin de la cita. Lo importante destacar es que la obra de Boerhaave era considerada dentro del plan de estudios de enseñanza médica de la Universidad de Salamanca, cuyas constituciones regían a la Real Literaria Universidad de Guadalajara, de donde el propio Mariano de la Torre era el catedrático de la Facultad de Medicina entre 1792 y 1812. Y al mismo tiempo también se desempeñó como médico del Hospital de San Miguel entre 1761 a 1815. Cabe recordar que la propuesta moderna de la enseñanza médica de la Universidad de Salamanca repercutió en la de Guadalajara por algunos autores y obras que se consideraron en el plan de estudios de las facultades de medicina y cirugía de la de Salamanca. Se propuso, entre otros, la obra de Hermann Boerhaave, Instituciones Médicas, autor que se registra en la biblioteca de Mariano Latorre, cuyo esbozo general de fisiología, patología y terapia representaba la nueva medicina experimental. Lo importante destacar es que Boerhaave, pionero y modelo en la enseñanza de la medicina en Europa, fue profesor de medicina de la Universidad de Leiden. Sin embargo, independientemente del perfil ilustrado con que fueron establecidas las cátedras médicas de la Universidad de Guadalajara, difícilmente se efectuaron las anatomías universitarias. No obstante, los cambios de la enseñanza y práctica fueron gestándose poco a poco y representaron pequeños pero significativos pasos en el conocimiento médico. Fue el caso de uno de los autores que se incluyen en el plan de estudios de la Universidad de Guadalajara, Boerhaave, pionero de la enseñanza clínica. Y por último, solo mencionar que cuando sabemos que Mariano de la Torre, como catedrático de la Universidad de Guadalajara y facultativo del Hospital de San Miguel, tuvo acceso al conocimiento moderno de la época, leyendo y estudiando a los clínicos europeos, sabemos que tanto él como el resto de facultativos tapatíos pusieron en práctica estos conocimientos a través de las prácticas médicas ejercidas para fines judiciales. Muchos de los facultativos que expusimos en el cuadro 1 fueron egresados de la Universidad de la Real Literaria Universidad de Guadalajara entre 1722 y 1821. Tenemos pues que las anatomías universitarias requeridas en el plan de estudios de la Universidad de Guadalajara y fundamentadas a través de los clínicos holandeses, como el caso de Boerhaave y compañía, difícilmente se llevaron a la práctica durante esta época en la ciudad de Guadalajara, ya que tanto la universidad como el hospital se han arraigados a las cánones de la iglesia. En cambio, sabemos que las prácticas médicas que sí se ejecutaron fueron las judiciales,
las que describen las certificaciones médicas presentadas y en las que se reflejan en cierta medida las ideas de Boerhaave. Y por mi parte es todo y gracias. Muchísimas gracias y bueno, muchas felicidades a los 4 ponentes, quienes ahora recibirán los comentarios de la doctora María Pilar Gutiérrez Lorenzo, del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Quiero empezar mi intervención agradeciendo al Colegio de Jalisco por habernos acogido en este primer coloquio del Consorcio de Doctorados y en particular al doctor Francisco y a Janet por el trabajo que han realizado para que podamos estar el día de hoy aquí presentando pues estos avances, estas ponencias. Continúo felicitando a los 4 ponentes de esta primera mesa titulada Fuentes 1 y considero que ha sido muy afortunado construir una mesa alrededor de esta problemática de las fuentes. Ha sido una mesa muy equilibrada, 2 hombres, 2 mujeres, el doctorado, tanto el maestro, Luis Ángel como el doctor Hugo se insertan en el doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara y tanto la maestra Erika como la maestra Betsabe son del doctorado de Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense, a quien, bueno, pues es un elemento de agradecimiento el que se hayan interesado por estar presentes el día de hoy. Bueno, creo que considero que las 4 ponencias se enmarcan en 2 categorías de análisis. Primero, el trabajo de Erika y el trabajo de Betsabé vienen construidas desde más la interdisciplinaridad y las ciencias sociales. Las 2 tienen o construyen en primer lugar su objeto de análisis, es decir, hay una construcción, una identificación muy particular de cuál es su objeto de análisis y una vez que lo identifican, construyen la metodología y a partir de ahí unas fuentes precisas. Considero que las 2 tienen una metodología, los 2 trabajos, yo diría que, bueno, da a entender que la directora o el director de tesis es el mismo, no lo sé, ahora nos lo dirán, porque realmente tienen una construcción muy semejante. Y hablan de algo que es muy importante, y es que nuevas temáticas o nuevos objetos de estudio pueden ser visualizados a través de esta construcción de fuentes, ¿sí? Y ahora voy a enfocarme más en cada una de ellas. Por otro lado, los trabajos que presenta de fuentes, tanto el maestro Luis Ángel como el doctor Hugo, tienen un corte más histórico, ¿no? Son unas fuentes, yo diría, o más tradicionales. Bueno, voy a dedicarme entonces más voy a hacer un análisis más pormenorizado de cada uno de ellos. Bueno, quiero felicitar a la maestra Erika porque esta construcción, es decir, a mí me ha sorprendido muchísimo, primero cómo construye este objeto de estudio que es el tema de la corrupción, ¿no? Consigue conceptualizarlo, consigue, porque es muy complejo, es decir, es un objeto de estudio demasiado líquido, ¿sí? Y hay pues una complejidad en el abordaje. Y bueno, pues lo que ella hace es anclarlo desde el punto de vista del espacio, lo ancla localmente y eso es un gran acierto porque eso le permite, junto con la interdisciplinaridad, construir las fuentes.
Las fuentes las ha contemplado desde 3 ámbitos que ya bien nos señala, que son unas fuentes normativas, unas fuentes que yo diría más bien de, pues bueno, estas fuentes normativas serían que tenían que ver con la legislación, unas fuentes que yo diría, o yo las llamaría más intencionales, ¿no? Que están ancladas en estas reuniones de trabajo, que son más líquidas. Y luego estas otras fuentes que serían las redes sociales, la participación ciudadana, que ella aborda desde o ha identificado desde las fuentes sociales. Es todo un reto, pero esta clasificación, esta diferenciación de estas fuentes le permite interactuar con las distintas disciplinas, desde las ciencias sociales, con la historia y también antropología, porque las fuentes legislativas pues se anclan más en la cuestión histórica, y las redes sociales considero que están más entre la antropología, ¿no? Entonces, es creo que un claro ejemplo de cómo un tema tan amplio, tan complejo, puede ser abordado desde un anclaje espacial, y con este anclaje también en las fuentes, o esta identificación en las fuentes. Algo que yo me ha faltado, no sé si me he perdido, es que pues no he ubicado, no me ha parecido o no registré yo el marco cronológico, no sé, no lo identifiqué, y no sé si fue algo que se me pasó a mí. Paso entonces al trabajo de Luis Ángel. El trabajo de Luis Ángel pues lo resumiría, o lo intentaría ahora sí que conceptualizar en una palabra, y creo que son fuentes silenciadas. La cuestión aquí yo le llamaría a su trabajo, que es un trabajo sobre fuentes silenciadas, y el trabajo que ha hecho él, de alguna forma, es un trabajo detectivesco, ¿no? Ahí ahora sí que es el oficio del historiador, pero aquí sí que hay una presencia más del historiador, no tanto de la sociología como en el trabajo anterior, sino más bien del historiador. Y algo que considero que es muy positivo, que no lo había oído en otras intervenciones que ha hecho Luis Ángel, y es que este caso, que es un caso, como podríamos llamar, como lo dice, macabro, ¿no? O más bien morboso, lo ha inserto en un contexto nacional e internacional, como es el milagro mexicano. Creo que eso es un gran acierto, porque así le da una mayor dimensión a este estudio de caso, porque si no se queda en lo anecdótico, se queda en este tema de lo morboso. Entonces eso sí que me ha gustado mucho, es algo que le felicito, ¿no? También me ha gustado cómo ha ido construyendo, o cómo nos ha ido relatando pues este recorrido, ahora sí que digamos detectivesco, ¿no? Desde una mirada, en primer lugar, en el Archivo Municipal de Lagos, como ahí se topó con lo que es la censura de las fuentes, y por eso hablo que su trabajo más bien podría titularse Fuentes silenciadas, ¿no? Es decir, cómo, y esto es algo que también debemos tener en cuenta a la hora de las fuentes. Las fuentes no solamente son aquellas que se revelan, sino también aquellas que se silencian, y eso nos habla mucho de nuestros objetos de estudio. Y cómo él ha pasado de este archivo municipal de Lagos, donde hay una censura, hacia otras fuentes que se abrieron, que son más bien hemerográficas, donde ya no es tanto la fuente documental, sino es la fuente
de la imagen, ¿no? Es de la fuente sensacionalista, ¿no? Es una fuente que está muy sesgada y que podríamos pasar que pasamos de una fuente censurada a una fuente intervenida. Entonces, sería como una segunda fase de este análisis de las fuentes, para pasar finalmente, que también eso me parece que es fundamental, el construir, es decir, las fuentes o esta opacidad en las fuentes no es algo pues que sea por azar, sino más bien que responde también a un contexto social y político, ¿no? Entonces, también sería interesante señalar cómo México, la historia de México, debido al proceso político que ha tenido, ha habido un gran interés en esta transparencia de los archivos. Creo que eso también es algo que está, no solamente son los 50 años que pasan, sino también tiene que ver en una acción política decidida y muy presente del gobierno de México para esa transparencia documental, ¿no? Es decir, la transparencia del acceso a los archivos. Y bueno, pues eso también, como se suele decir, quien le sigue, la consigue, ¿no? Entonces, en ese trabajo detectivesco de Luis Ángel, pues da con algo que creo que es fundamental, pero no solamente porque hayan pasado, como digo, esos 50 años, sino que también es que tiene que ver con esa transparencia del gobierno de México, ¿no? Pues bueno, y llega, como digo, a este expediente judicial que él pues está muy contento porque es la primera persona que ha llegado a este expediente, cosa pues que está muy bien, pero no se queda solamente con esta fuente, sino que también la abona esta fuente con otro tipo de fuentes, como es la correspondencia, los registros de prostíbulos, como son los libros de contribuyentes, es decir, que es algo, no es un expediente, es decir, el expediente por sí solo no nos dice nada si no está dentro de un contexto en el que se desarrolla. Pues creo que esa labor detectivesca de que tenemos que hacer gala al historiador, pues está muy bien. También considero que hay una intención también bueno, no sé si lo ha hecho intencionalmente, pero está muy claro también en su trabajo esta conciencia del historiador, la conciencia social del historiador, ¿no? La función social del historiador, y por eso él habla de cómo se inserta en una problemática que está ahí perdida, que es la historia de las desapariciones, ¿no? que enlaza con la actualidad. Entonces, bueno, esperemos que no tenga repercusiones en la persona de Luis Ángel, porque pues son temas, ahora sí que está haciendo, pues diríamos que periodismo histórico o historia, no sé, es como un detective. Yo creo que Luis Ángel... Porque es un detective histórico. Sí, es un detective, exacto, hay que decirle que está haciendo una función de detective histórico, ¿no? Hay un programa en televisión que se llama ¿Quién sabe dónde?, ¿no? Porque que se dedica a investigar dentro de estos parámetros del periodismo histórico la desaparición de personas desde hace, pues él es lo que está haciendo. Yo creo que podría ser esto el inicio del estrellato de Luis Ángel, ¿no? Pues entonces, pues, pero sí, pero creo que también está interesante, ¿no? Esta localización. Bueno, el tercer trabajo de Bestavet pues es muy interesante, aborda algo que realmente es un objeto de estudio, pues diríamos que muy novedoso dentro de las ciencias sociales, que es el tema del cuidado, ¿no? El cuidado, desde hace años, desde la sociología, se ha empezado a visualizar como algo que está ahí, pero que no había sido atendido, ¿no? Y precisamente es lo que dice ella, pues cómo construir fuentes es la gran pregunta. ¿Cómo construir fuentes para un objeto de estudio que apenas identificamos como tal,
pero que no está construido. Creo que eso es fundamental y tiene que ver también con la ponencia de esta mañana del doctor Olveda, ¿no? En el sentido de si se pueden construir fuentes. Yo creo que sí se pueden, no creo, sino que sí se construyen fuentes cuando uno construye su objeto de estudio. Los objetos de estudio responden a problemáticas sociales, como dije también en mi intervención, ¿no? Nosotros no tenemos los mismos problemas o nos preguntamos lo mismo como sociedad que hace 10 años, ni hace 20 años, ni hace 30 años, o nuestros padres o nuestros abuelos. El tema de los cuidados es un tema que ahora está muy en boga, precisamente por muchas cuestiones, ¿no? Por la cuestión de la longevidad, de la esperanza de vida, del tema del género también, y como una cuestión también monetarizado, ¿no? Pero mejor que yo lo sabe porque lleva estudiando este tema desde hace muchos años y precisamente considero, igual que con Erika, que logran hacer algo que es muy importante, identificar su objeto de estudio y aterrizarlo en un contexto. Creo que eso es fundamental. También me falta, como en el tema de Erika, posiblemente porque a lo mejor no me he dado cuenta yo, el ver el anclaje cronológico, ¿no? Es decir, durante qué periodo. Porque esas son las herramientas que tiene la historia, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, bueno, pues me parece que nos ha quedado muy claro que la construcción del objeto de estudio es fundamental para poder después, ver cómo un objeto de estudio que se identifica o que se construye desde el espacio íntimo puede ser visualizado y expuesto en un escenario público, ¿no? Pero la gran pregunta es aquí, ¿cómo documentamos esto? Bueno, pues otra vez la respuesta ha sido igual que la de Erika, en el espacio. Y ese espacio, que es uno de los fundamentos, de los pilares de la historia, identificar el espacio, es clave para poder construir esas fuentes, ¿no? Que además son unas fuentes que están ancladas en esa metodología, en la transversalidad y en el multinivel. ¿Sí? Entonces, felicidades también porque detrás de lo que nos ha presentado en 15 minutos se identifica un gran trabajo, una gran sistematización que señala una disciplina que marca la dirección del trabajo. Por último, pues me queda más que comentar el trabajo del doctor Hugo y igual que con Luis Ángel considero que era una fuente que estaba, ¿cómo lo he llamado? La de Fuentes silenciadas. Fuentes silenciadas, es decir, las fuentes silenciadas. Aquí en este caso sería una fuente oculta, ¿no? Es decir, que lo que ha hecho el doctor Hugo ha sido visibilizar una fuente. Y me parece que eso es importante porque las fuentes judiciales, pues bueno, pues han sido utilizadas para otro tipo de objetos de estudios, pero él nos ha llevado a cómo a través de una fuente judicial visibilizar prácticas médicas, que es objeto de estudio. Y eso me ha parecido que ha sido bien interesante, porque no solamente porque aquí sería decir, ¿para qué lo hace? Porque ¿para qué lo hace? Únicamente para el tema de la descripción, no. Lo que me ha parecido muy interesante es que él señala en este tipo de fuentes cómo se puede ver, y eso tiene que ver también con con mi intervención en la construcción de fuentes, ¿no? Que creo que la pregunta es fundamental para construir las fuentes. Y entonces él lo que se ha preguntado precisamente era eso.
¿qué se puede ver? No es una descripción de que se le ha pegado 4 puñaladas o 5 puñaladas o en dónde, sino cómo la ciencia médica en Guadalajara pudo desarrollarse, pudo profesionalizarse gracias a estas prácticas clínicas de, eh, pues de agresiones y de rencillas y de conflictos entre partes. Pero no solamente eso, sino también interviene o nos da otra fuente, que son los bienes de difuntos, los testamentos, donde, bueno, el hallazgo de este testamento de este médico me parece que es fascinante. Entonces, bueno, me felicito a los cuatro ponentes de la mesa de hoy, de Fuentes, y me parece que realmente nos han mostrado cómo han construido, cómo se han acercado y cómo han manejado fuentes para sus objetos de estudio. Pues no me quedaría, no sé si hay alguna pregunta, y con eso terminaría yo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Pilar Gutiérrez por sus comentarios. Y bueno, quedan unos minutitos para algunas preguntas, o no sé si quieran comentar algo desde la mesa, o tenemos unos 10 minutos, bueno, menos de 10 minutos, para una o dos preguntas. Bueno, felicitar a los cuatro ponentes. Me llama la atención el caso de Luis Ángel, con sus fuentes ahí morbosas, dice él. ¿Cómo llegaste hasta la Suprema Corte para que te abrieran el archivo de San Francisco del Rincón? Eso sí está así como muy épico, ¿no? Sabemos que los archivos municipales son bien celosos, y más cuando hay historiadores resguardando los archivos. Los historiadores somos pésimos archivistas porque somos muy celosos y queremos comernos los documentos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que fuiste escalando niveles hasta llegar a esa instancia? Si nos pudieras contar tu experiencia en ese sentido, de ahora sí picar piedra e ir abriendo camino hasta que te soltaron, o te van a soltar esos documentos. ¿Responder? Sí. Ok, bueno, pues gracias por la pregunta. Bueno, voy a aclarar una cosa. Una cosa es el expediente que tiene el Archivo Supremo de la Nación, de Justicia de la Nación. Ese es la contestación, es decir, en 1968 ellas apelaron la sentencia, ¿sí? Y supe de ese expediente porque Fabiola Bailón Vázquez lo cita justo en un artículo que publican en un libro colectivo del Archivo Supremo de Justicia de la Nación. Y yo les mandé un correo al área archivística preguntando cómo podía acceder. E incluso ya me estaba preparando para ir con la doctora Pilar para gestionar una vuelta a Ciudad de México y todo, pero ellos me dijeron, no, te podemos responder por transparencia. Si has tu solicitud a transparencia, y nosotros acatamos en los días naturales que se hace la solicitud. Entonces, ese expediente son alrededor de 245 fojas, y pues en su momento era como digo nuestro porque también el doctor Álvaro ha estado al pie del cañón, que es mi director de tesis, porque él se dio cuenta en un momento dado, bueno, tenemos suficientes fuentes hemerográficas, pero tenemos que, como lo acaba de decir, picar piedra para poder ahondar más en el desarrollo de la tesis, ¿sí? Entonces, bajo esos términos, cuando le dije allá en junio pasado que había logrado obtener al menos la contestación de ellas, la apelación a la sentencia, ya era un gane. Entonces, pues en ese momento me sentía algo aliviado, pero luego fui al verano. En el verano hice una semana de archivos en estas 3 poblaciones, en Lagos de Moreno, en San Francisco del Rincón y en León. Y en Lagos de Moreno ya sabía más o menos qué es lo que voy a encontrar, porque desde el 2004 he estado escudriñando ese archivo. Pues de ahí salió mi tesis de licenciatura, pero que fue de la Revolución Mexicana. Ya había localizado los periódicos, pero ahora, bueno, como lo dijo el doctor Jaime Olveda, con un poco más de conocimientos fui adentrándome en otros ramos, y fueron brotando algunos documentos como el de tesorería municipal, que nunca lo había considerado, y ahí está el registro.
siguen los periódicos de provincia, porque el director del archivo histórico, el maestro Mario Gómez Mata, que en paz descanse, tuvo bien a clasificar muy bien toda esa parte hemerográfica, y logré encontrar este juicio de apelación de Delfina, que hace una demanda de amparo en contra del municipio para reabrir Guadalajara de noche luego del altercado donde murió su hijo, y que esto va a desatar, esta muerte desata todo lo que nosotros conocemos, es un efecto dominó que describe este Jorge Barengoitia en su novela, y que también lo reinterpreta Luis Estrada en la serie basada en esta novela. Sin embargo, en el Inter en que fui a León, en León, pues yo sigo y reitero, en León se portaron muy bien, muy amables. Creo que nunca había ido a un archivo en el cual fueran tan amables con el usuario. Digo, no es por menospreciar los demás archivos, pero de verdad no, me sentí chiqueado, y en la parte hemerográfica me proporcionaron todo lo que yo quisiera. Incluso el encargado de la hemeroteca me sacaba plática, íbamos ahí como conversando. Y en ese inter de conversación también me preguntó que si no había encontrado el expediente judicial, y le dije que todavía no, que justo iba a San Francisco del Rincón un solo día a ver si lo conseguía. Sí, porque de entrada me pidieron un registro previo, una cita en el archivo de San Francisco del Rincón, pues a ver si me atendían o no. Fui, y para mi sorpresa se iban a ir a un evento en Silao, y entonces básicamente me iban a dejar volando. Pero por fortuna empecé a explicarles el proyecto en el cual estaba trabajando, y el nuevo encargado del archivo, quien yo no tenía el gusto de conocer, también es historiador. ¿Sí? Entonces, cuando yo le expliqué todo el proceso de la tesis, los objetivos, la pregunta, o sea, que básicamente lo que le decía, quiero entender las metanarrativas que hay, cómo este crimen se convierte en un proyecto de consumo, pero también vamos a trabajar la parte histórica de los postulados revisionistas, antirrevisionistas, etc. Cuando él escuchó todo eso, básicamente, así lo digo, me puso una mano en el hombro y me dice, va, te voy a pasar el expediente. O sea, el expediente lo tenían ahí. Yo fui en 2009, y el maestro encargado de ese entonces no me dio acceso, no porque no quisiera, es por lo que me dijo, es que San Francisco del Rincón muchas veces nomás vienen y estudian eso, pero quieren saber que cuántos cadáveres, a cuántos mataron, cómo quedaron, o sea, toda la parte morbosa, y al maestro eso le parecía bastante, obviamente, aberrante. Pero cuando yo les expliqué que mi idea es ir más allá de un proceso de morbo, que sí va parte de ahí, el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón me lo decía, inevitablemente es inherente el morbo a tu tema, es inherente, no lo puedes despegar, más bien es cómo vas a manejar el proyecto, la investigación, para que el morbo no se coma el resto de la parte cultural histórica. ¿Sí? Y él fue el que me ayudó a sentar las bases del proyecto ya hace muchos años, pero esta persona me dio el expediente en 4 volúmenes ya digitalizados, y que comprenden 2065 hojas. Ahorita ya llevo leído apenas 100, porque el capítulo que voy a presentar en coloquio de este semestre se aboca más a las fuentes hemerográficas. ¿Sí? Entonces estoy trabajando más la fuente hemerográfica, y pues bueno, en los careos estoy leyendo muchas cosas sobre tanto, pues se los digo así, el expediente hable con necropsias. O sea, el expediente es terrible en esa parte, las partes médicas, aquí el doctor Hugo es experto en eso, pero las necropsias de las mujeres que encontraron enterradas, ¿sí? O sea, es escabroso o macabro, como lo dijo la doctora Pilar, pero ahora sí que jamás me había enfrentado, a ver, nunca me había enfrentado a una temática así de cruenta. Una cosa es leer historia de la violencia de hace 100, 200 años, o como lo que nos acaba de escribir el doctor Hugo en uno de los expedientes, pero otra cosa es saber que eso es un poco más cercano en tiempos cronológicos. Sí, por eso me sorprendió que me contactara esta persona de Ciudad de México. Y por eso no me sorprendió, pero a mí me impactó que llorara cuando me dijo su anécdota y cómo su tía abuela murió sin saber, pues, por qué a mi hija, ¿no? ¿Por qué la eligieron? O sea, allá tenían enganchadores. O sea, tenían enganchadores en Ciudad de México, en Michoacán, aquí en Guadalajara, Zapopan, en Sinaloa, y tenían conexiones con Tijuana. De hecho, me contactó un investigador de Tijuana también, con quien también ya estaba intercambiando información. ¿Sí? Entonces, todo ha estado escalando, pero también uno como historiador, o al menos particularmente en mi oficio de tantos años, nunca pensé que me iba a impactar así, las fuentes.
porque al final de cuentas, María Concepción, a quien les puse la foto ahí de la mujer de 1961, es mi madre. Sí, pero una cosa es que lo narre mi madre, que lo vivió en carne viva y que su hermana, mi tía, iba a ser robada por este sujeto, el Tepo, y que al final, por fortuna de mi tía, el Tepo perdió la vida una semana después. Pero otra cosa es la viva voz que ella describe, que el señor José Guzmán Rom me describió también su situación de cliente, pero otra cosa es ya leerlo y ver los detalles del caso. Y como ya lo dijo la doctora Pilar, ahorita estoy más bien en la parte filtrada de que es los sensacionalismos, ¿no? ¿Cómo te vendo esto para que tú lo consumas? Que eso es lo que estoy analizando. Y mi idea es hacer una revisión histórica, un revisionismo en la segunda mitad de la tesis, ¿sí? Pero escaló en un sentido de que también me sorprendió, no creí que fueran a fluir la información, porque si hago un antes y un después, julio es un parteaguas, el mes de julio fue un parteaguas, un antes y un después. Sí, porque antes de julio sí me estresaba que las fuentes no me alcanzaran para desarrollar a profundidad la tesis, y después de julio todo se abrió. No sé en qué consistió, pero yo agradezco tanto al nuevo encargado del Archivo Histórico de San Francisco del Rincón, que me haya proporcionado el expediente, y a raíz de ahí empezó a fluir información como nunca creí que iba a fluir. Bueno, yo tendría una pregunta, Sí, doctora. Luis Ángel, y es si te has preguntado en algún momento o tienes la incertidumbre que en algún momento vas a recibir una llamada, un mensaje diciéndote, ya no sigue investigando. Ya la recibí en 2004, en 2005 me dijeron detente. La Fiscalía de Lagos de Moreno me dijo detente, no continúes. Por eso Romina, en paz descanse, me dijo, ¿sabes qué, Luis? Detengámonos. Detengámonos por seguridad tuya y por seguridad de tu familia. Mi padrino de bautizo, el señor Margarito, era súper amigo del Tepo. Él también me pidió que me detuviera. Él ya murió, se fue con mucha información a la tumba, nunca se quiso ser entrevistado. Creo que a estas alturas no he pensado tanto en esa parte por el lapso del tiempo en que ya pasó desde 2004 a ahora, 20 años, 21 años. Mucha gente interesada ya se fue. Sí, es una pena también porque si hubieran tenido, entiendo por qué no quisieron hablar, pero si hubieran tenido el valor como lo tuvo don José Guzmán Romo, que en paz descanse, ahí lo entrevisté en 2005 para un trabajo para la maestra Ana María de la O, pues yo creo que hubiera acaparado bastante información que si se coteja y se contrasta con las fuentes escritas, pues la interpretación hubiera abundado. Ahorita más que detente, más bien me ha dicho sigue. El doctor Álvaro sí me dijo, cuando se estrene la serie te van a estar buscando. O sea, te van a estar buscando los conocidos, te van a estar buscando, muchas personas te van a preguntar, y sí, efectivamente, su augurio se cumplió. Me buscaron la maestra Laura Benítez fue quien me contactó con Leonardo Schwebel para la entrevista. A raíz de esa entrevista, pues me contacta esta persona de Ciudad de México, luego esta persona de Tijuana, pero veo que más bien hay un interés por entender y resolver algunos cuestionamientos que quizás mucha gente se ha hecho, ¿sí? Pero sí, doctora, esa advertencia ya me la dijeron en 2004, 2005. Yo fui a la Fiscalía de Lagos porque me decían que parte de los careos los tenían ahí, y ahí mismo no era fiscal, no me acuerdo cómo les decían, me dijo, el mismo señor me dijo, no, detente, es que hay muchos intereses de por medio, porque sí, hay políticos que todavía tienen descendientes que estuvieron involucrados con ellas, ¿sí? Incluso los periódicos, pues para vender en esa época no tienen reparo en decirlo, ¿sí? Suenan nombres de grandes políticos, ¿no? Los militares estuvieron involucrados, hay un militar que no se menciona tanto en las narrativas de la memoria de la gente, es decir, en la memoria popular, el Gran Tadeo. Solamente se acuerdan de Hermenegildo Zúñiga, el Águila Negra, pero el Gran Tadeo era quien ejecutaba a las mujeres, y de él casi no se menciona nada más que en los periódicos. También me he topado pues con esto, ¿no? Con estas personas que me dicen, pues adelante, este chico de Ciudad de México, a quien ahorita lo llamo Tomás, por respeto,
pues me hace este encargo, ¿no? Que me impresiona mucho. Encuentro una foto de la hija de mi tía abuela. No tenemos ninguna imagen de ella más que esas que les pasé, que le pedí permiso de proyectárselas aquí. Me dijo que sí, no había ningún problema, siempre y cuando obviamente tapara la cara de su tía, que es una actriz. A lo mejor no tan, sí fue reconocida en su momento, pero el tiempo también se ha encargado de enterrarla, ¿no? Dentro de la memoria. Pero sí, doctora, sí me han dicho que me detenga. Bueno, pues muchas gracias. También hay comentarios en redes. Ignacio Torres los felicita por este encuentro, tanto al COJAL como a las instituciones involucradas. También María Inés Camarena manda saludos desde la Universidad de Guadalajara. Y no sé si hay tiempo de leer la última pregunta que estaba en Zoom. ¿Sí? Bueno, Edgar Yáñez los felicita. Felicitaciones para las y los ponentes y tiene una pregunta para el doctor Salas Pelayo. Dice, por el título y contenido de su ponencia se centró en fuentes judiciales de tribunales reales o civiles, pero ¿qué pasa con los tribunales eclesiásticos que asumieron asuntos criminales como atentados y asesinatos contra clérigos, violaciones y raptos de mujeres y niños? La pregunta es, ¿este otro tipo de archivos los tiene localizados para Guadalajara? Y me gustaría agregar que en el Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara existe un inventario del hospital datado al menos de 1793, en el que aparece descrita la biblioteca del hospital, separada de la materia de medicina del resto de los libros. Gracias por el comentario, el compañero. El tribunal eclesiástico se cosía, por decirlo de cierta manera, aparte. Entonces, difícilmente vamos a encontrar este tipo de casos en la Real Audiencia de Guadalajara, que está más abocado a lo civil. Incluso los propios militares también eran enjuiciados o su materia era tratada aparte por militares, entonces los casos se resolvían de otra manera. Como bien lo menciona, en el resultado sí debe de haber información. Yo por ahí en algún momento detecté, no los tengo identificados, pero sí debe de haber casos interesantes ahí sobre esta misma temática. También el arzobispado se ha abierto últimamente a esta nueva, a difundir la cultura, y eso es muy importante. Abren sus fondos a las personas, ¿no? A los investigadores, sin preguntar y sin cuestionar nada. Entonces es tarea nuestra nuevamente estar yendo a los archivos a buscar fuentes, que en mi caso es eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto cerramos. Ahorita vamos a dar paso a la mesa número 2. No sin antes, bueno, agradecerles a la doctora Amelia Pilar por sus comentarios. También agradecerles a todos los ponentes y también el envío de sus ponencias. Y también quiero agradecer, bueno, a los estudiantes y auxiliares de la maestría que van a estar colaborando también en este coloquio, y la siguiente mesa pues será moderada por Vanessa Campos García. Pues muchísimas gracias y bueno, damos paso a la siguiente. No sé si va a haber